¿Alguna vez pensaste que tu deseo sexual podría ser una señal de algo no resuelto en ti más que una simple atracción? Hay momentos en los que no buscas placer, sino una confirmación silenciosa de que aún eres capaz de sentirte importante para alguien. Aquello que imaginas, que vuelve en los momentos más vulnerables, no tiene que ver con lo prohibido ni con lo sucio. Es una expresión involuntaria de todo lo que tu historia no supo procesar. No hay nada roto en lo que sientes. Solo estás intentando reconstruir desde el cuerpo lo que emocionalmente quedó suspendido. No hay nada fallando en tu cuerpo. Solo adoptó otra forma de expresarse cuando el lenguaje emocional no fue suficiente. Empezó a reaccionar con tensiones, con silencios incómodos, con impulsos que no elegiste conscientemente, sobre todo a través del deseo sexual. No siempre tiene que ver con el goce. Muchas veces nace de un vacío tan profundo que el único modo de hacerlo tangible es sintiéndolo físicamente. En la infancia, cuando comenzabas a construir tu identidad y a medir tu valor, el afecto no llegó de la forma que necesitabas. Llegó con reglas, con condiciones, o nunca apareció del todo. Lo que no lograste entender emocionalmente, lo empezaste a cargar en la piel. No porque fuera lo ideal, sino porque no había otra vía. Ahora ese mismo cuerpo reacciona, no con razones, sino con intensidad cruda, con imágenes que no siempre comprendes, pero que te tocan como si vinieran de lo más íntimo, como si en lo más profundo de ti quedara una parte esperando, con urgencia, ser reconocida. A veces, eso que llamas deseo fuera de control no es más que una forma confusa de intentar aliviar lo que nunca se resolvió del todo. No estás buscando lo que crees, sino aquello que tu historia aprendió a asociar con alivio, con presencia, con una mínima tregua emocional. Es fácil caer en la trampa de creer que hay algo roto en ti, sobre todo cuando nadie te explicó que hay impulsos que vienen de antiguas carencias, no de errores personales. Que muchas veces te atrae lo que te hizo daño, no por debilidad, sino porque creciste confundiendo afecto con tensión, atención con miedo. Y el cuerpo, fiel a lo conocido, repite lo que le enseñaron sin palabras. No estás imaginando cosas por capricho, estás repitiendo escenas que nacieron del silencio. Aquello que hoy te activa no siempre representa un deseo actual, sino una ausencia antigua. Y como eso incomoda, muchos lo esconden, lo disimulan, lo maquillan con explicaciones vacías. Porque admitir que a veces lo que te mueve no coincide con lo aceptado, con lo sagrado, con lo que debería ser, da miedo. Pero lo que más daño hace no es el deseo incómodo, sino el acto de negarlo. De simular que no existe, de disfrazarte todos los días de alguien más normal, mientras algo dentro se enfría, se desconecta. Ignorar lo que sientes no te libera, solo te vuelve más lejano de ti mismo. Crecer con deseo fue, para muchos, crecer con culpa. Nadie te explicó que ese impulso podía ser una señal emocional, no un pecado. Solo te enseñaron a esconderlo, a contenerlo o a sentir vergüenza. Pero el deseo que incomoda no siempre está ahí para provocarte un conflicto. A veces está intentando mostrarte una parte de ti que quedó esperando algo que nunca llegó. No es la fantasía en sí lo que duele, sino el juicio que la cubre. Hay personas que se excitan al imaginarse siendo vistas, deseadas sin límites, completamente expuestas. Y no porque estén dañadas, sino porque dentro de ellas hay una necesidad antigua, haber sido reconocidas sin esfuerzo, sin máscaras, sin tener que convertirse en algo más para ser amadas. También hay quienes se imaginan cediendo el control o tomándolo por completo,
Pero esa imagen no siempre nace del deseo de poder, sino del cansancio, de haber pasado demasiados años sosteniéndolo todo. Las emociones, las expectativas, los vínculos. Cuando todo ha dependido de ti, el cuerpo empieza a pedir otra cosa. No fuerza, sino descanso. No dominio, sino la sensación de que alguien más puede sostenerte, aunque sea por un momento. A veces, esa escena tan intensa que aparece en tu cabeza solo está tratando de darte una experiencia que la vida nunca te ofreció. La de rendirte sin miedo, aunque sea en la imaginación, aunque sea en silencio. No hay nada extraño en eso. Es el cuerpo respondiendo de la única manera que puede a una carga emocional que no encontró otra salida. Muchas veces no sabes de dónde viene lo que deseas, pero eso no significa que no tenga sentido. Está ahí porque hay algo que ya no quiere seguir oculto. Porque lo mental se ajusta, pero lo físico guarda memorias completas. Y cuando el interior no puede explicarse en palabras, a veces lo hace en forma de escenas que parecen ajenas, pero que vienen de ti. Muchos quedan atrapados entre lo que sienten y lo que creen que no deberían sentir. No porque su deseo sea un problema, sino porque nunca aprendieron a leerlo sin miedo. Crecieron creyendo que solo había dos caminos: contenerlo o dejarse arrastrar por él. Pero hay un tercero, más incómodo y real: detenerse a escuchar. Hacerse la pregunta que pocos se atreven: ¿qué parte de mí sigue esperando lo que nunca recibió? A partir de ahí, comienza lo profundo. No todo lo que deseas necesita volverse realidad, pero sí merece ser comprendido. Porque lo que no se comprende se vuelve patrón, y lo que se encierra sin procesar suele reaparecer con más dolor. Tu cuerpo no está en tu contra. Hace lo que puede para cuidar lo que no se ha resuelto, a veces de forma torpe, exagerada o incomprensible. Pero lo hace desde la fidelidad a lo que alguna vez sentiste y no pudiste expresar. Si eliges no prestarle atención, insistirá, no para castigarte, sino para que por fin lo veas. Porque esa sensación que vuelve, que incomoda, que se enciende sin aviso, muchas veces es una parte de ti diciendo: sigo aquí, esperando que me reconozcas. Hay algo que pocos se atreven a nombrar sobre el deseo sexual, que muchas veces no comienza en el cuerpo, sino en una ausencia emocional que dejó marca. No se origina en la piel, sino en momentos donde necesitabas sentirte importante y no lo fuiste. En el instante exacto en que esperabas ser validado, abrazado, protegido, y quedaste solo. Lo que hoy te despierta puede haber nacido en el eco de esa espera. En la sensación de estar en un lugar donde no llegó nadie, y aunque hayan pasado años, hay partes de ti que aún intentan llenar ese espacio con lo que está a su alcance. No se trata de atracción por alguien más, se trata de una dirección emocional que apunta hacia lo que nunca tuvo cierre. Carl Jung advertía que lo que no logras hacer consciente se convierte en destino. Y a veces ese destino no llega como decisión, sino como impulso, como deseo que parece surgir de la nada, pero en realidad sigue una lógica emocional que no siempre has podido descifrar. No es aleatorio lo que te activa. Responde a fragmentos de tu historia donde tu presencia no bastaba, donde tenías que esforzarte para no ser invisible. En esos contextos, tu mente infantil aprendió que el afecto debía ganarse rápido, antes de que se fuera. Y así, el deseo terminó tomando la forma de urgencia, de alerta, de miedo a no ser suficiente a menos que cumplas un papel. Las fantasías más intensas que tienes no siempre revelan lo que anhelas, sino lo que perdiste. Aquellos que imaginan ser deseados con desesperación no buscan piel, buscan que alguien se quede. Quienes se excitan con lo prohibido, lo escondido o lo que no se debe, muchas veces vienen de entornos donde mostrar quién eran tenía un precio alto.
donde ser uno mismo generaba tensión, vergüenza o castigo. Por eso ahora el deseo lleva consigo esa mezcla de atracción y peligro, porque lo que antes te dolía se convirtió con los años en el único camino emocional que tu cuerpo reconoció como familiar. Y aunque no sea justo en tu interior, esa es la ruta que aún asocias con estar vivo. El abandono no siempre se presenta como una puerta cerrándose. A veces se instala de forma silenciosa como una idea persistente, la sensación de que no alcanzas, de que algo en ti no está bien como es. Y cuando eso se vuelve parte de tu identidad, el deseo sexual deja de ser un espacio libre y se transforma en una escena donde intentas equilibrar esa falta. Tu cuerpo comienza a crear momentos donde, aunque sea simbólicamente, alguien elige quedarse, donde el contacto no viene con juicio ni con condiciones, donde hay una pausa segura en la que no tienes que demostrar nada. Pero incluso si ese momento llega, algo dentro no se calma del todo, porque lo que estás buscando no es solo cercanía física. Es una señal de que existes para alguien de forma completa, sin tener que esforzarte para merecerlo. Jung hablaba del ánima y el animus, como esas dimensiones internas que sin notarlo terminamos proyectando en quienes nos atraen. Lo que hoy identificas como deseo por otra persona, muchas veces es una parte tuya que fue empujada al fondo. Una faceta que no tuvo espacio, que fue señalada o ignorada en etapas clave. Y cuando alguien activa tu deseo, no es solo su presencia lo que te mueve, es lo que simboliza, es la posibilidad inconsciente de reconectar con eso que tu historia te obligó a enterrar. El problema comienza cuando crees que otra persona puede devolverte algo que no sabías que habías perdido. El deseo, en realidad, también funciona como un mapa emocional. Marca con intensidad los lugares donde alguna vez dejaste de sentirte completo. Por eso, castigarte por lo que te atrae no tiene sentido. No estás dañado. Estás intentando reconstruir seguridad desde lo único que tu cuerpo aprendió a usar. Pero si no exploras el origen de ese impulso, terminas buscando alivio en direcciones que solo aumentan el vacío. Reproduces experiencias que calman por segundos pero confunden por dentro. Y no porque seas débil, sino porque todavía nadie te enseñó que muchas veces lo que necesitas no es más estímulo, sino una mirada más clara hacia adentro. Algo cambia cuando decides dejar de combatir lo que sientes y simplemente lo observas. El deseo ya no se presenta como una amenaza o como una prueba de que algo está mal contigo. Comienza a tomar otra forma, la de una señal que viene desde dentro, un eco emocional que nunca encontró palabras. Detrás de cada impulso suele haber una historia emocional pendiente, no es solo atracción. Es una necesidad antigua que se esconde bajo el disfraz del contacto físico, una ausencia que aprendió a expresarse a través del cuerpo porque no encontró otro canal. El conflicto real no está en lo que deseas, sino en lo que inconscientemente esperas que ese deseo repare. A veces crees que sentirte deseado va a restaurar tu valor, tu pertenencia o esa sensación de haber sido ignorado cuando más necesitabas ser visto. Pero ningún cuerpo puede ocupar el lugar que quedó vacío en tu infancia emocional. Ningún encuentro va a deshacer el dolor de haber sido relegado. La salida no está en aumentar el deseo ni en reprimirlo, sino en hacer una pausa profunda y preguntarte con honestidad: ¿qué parte de mí sigue esperando ser reconocida sin tener que demostrar nada? Cuando haces esa pregunta con verdadera honestidad, algo en tu interior comienza a reorganizarse. El deseo no desaparece, pero deja de controlarte. Empieza a revelarte cosas en lugar de confundir. Te muestra con claridad que lo que estás buscando no vive en otra persona, sino en el momento exacto en que comenzaste a sentir que no bastabas.
Y si tienes la valentía de mirar hacia ese punto sin disfrazarlo, sin justificarlo, sin negarlo, entonces algo cambia. El deseo ya no se siente como una urgencia que duele, sino como una señal que te guía. No se trata de dejar de sentir, sino de dejar de perseguir lo que ya no necesitas. Es ahí donde empieza una vida distinta, una en la que el afecto no se gana con esfuerzo ni se disfraza de pasión, sino una donde ya no tienes que buscar en otros lo que por fin aprendiste a darte a ti. Muchas veces, lo que llamas obsesión por alguien no tiene que ver con esa persona en sí, sino con lo que imaginas que sentirías si fueras correspondido. No es el otro lo que deseas, sino el estado emocional que asocias con ser elegido. Esa fijación se sostiene más por la esperanza de alivio que por amor genuino. Lo que realmente se vuelve adictivo es la idea de que, si logras que esa persona te mire como necesitas, entonces algo dentro de ti finalmente encajará. No estás aferrado a un vínculo, estás aferrado a una posibilidad emocional que se siente reparadora. Pero esa urgencia no nace de tu presente, viene de experiencias tempranas, cuando aprendiste a vincular tu valor con la validación externa y cada indiferencia sentida se volvió prueba de que aún no eras suficiente. Carl Jung hablaba de la proyección como un reflejo automático del inconsciente. Todo aquello que no puedes reconocer en ti, lo colocas en el exterior y lo confundes con el otro. Por eso, la obsesión no se alimenta de lo que esa persona realmente es, sino de lo que simboliza para tu historia emocional. Se convierte en el contenedor imaginario de todo lo que aún no sabes darte: validación, seguridad, pertenencia. No es la persona en sí, sino el significado que tu mente ha tejido a su alrededor. La idea de que, si logras que se quede, quizás también tú puedas dejar de huir de ti mismo. Desde ahí, la obsesión deja de ser solo un apego y se transforma en una estructura interna donde se refugian muchas emociones que no supiste dónde colocar. No porque sea saludable, sino porque en medio del caos, al menos, te ubica. Cuando nadie te enseñó cómo sostener tu mundo emocional, empiezas a buscar anclas en quienes parecen ofrecer lo que te faltó. Esa persona se vuelve el centro de todo: deseo, miedo, ansiedad, necesidad de pertenecer. Incluso la masturbación, en este contexto, deja de ser un simple acto de placer. Se vuelve una repetición íntima de esa búsqueda emocional, un momento privado en el que puedes sentir, aunque sea por un instante, que alguien te desea, que existe una conexión, aunque solo viva en tu imaginación. Es un ensayo silencioso de lo que siempre pareció estar fuera de alcance en la vida real. Lo que rara vez se dice con claridad es que la masturbación compulsiva no surge de tener demasiado deseo, sino de sentirte emocionalmente desconectado. Es una respuesta fisiológica a un sistema interno que intenta autorregularse como puede, cuando lo emocional no encuentra otra salida. Desde la perspectiva de Jung, esto no se trata de moral ni de vicios, se trata de haber perdido el vínculo con tu centro, con esa parte auténtica que quedó fragmentada entre rechazos, heridas y silencios prolongados. El conflicto no está en el acto, sino en lo que intenta suavizar, un vacío que arde cuando no hay conexión real ni afuera ni dentro de ti. Cuando tu única experiencia de intimidad se vuelve solitaria, repetitiva, automática, no estás buscando placer. Estás intentando sentir algo que parezca humano. Y eso también explica por qué puedes obsesionarte tanto tiempo con alguien que no te corresponde, incluso cuando sabes que no es lógico, porque no estás lidiando con esa persona, sino con la carga emocional que activó en ti, con la historia sin cierre.
con el pensamiento latente de que si te hubiera elegido, todo tendría sentido. Y cuando esa narrativa no resuelta se mezcla con el deseo físico, lo que ocurre no es deseo genuino, es una repetición emocional sin entender. Entras en un circuito donde te aferras, te culpas, te calmas a través de impulsos, te vacías y vuelves al inicio. No porque busques el orgasmo, sino porque en medio del ruido interno, ese instante es lo único que parece ofrecerte una tregua. Ahí es donde muchas personas se pierden, en repetir una y otra vez el mismo ciclo sin entender qué lo alimenta. Cuanto más lo repites, más crees que algo anda mal contigo, que eres débil por sentir tanto, que estás roto por no poder controlarlo. Pero Jung proponía otra vía, dejar de atacar lo que sientes y empezar a observarlo, sin filtros, sin culpa. Preguntarte con honestidad qué estás tratando de resolver cuando te aferras a una imagen, cuando deseas hasta el punto de perderte. ¿Qué necesidad no reconocida estás intentando cubrir? ¿Qué vacío estás intentando anestesiar? La obsesión aparece cuando te olvidas de ti, cuando te desconectas tanto de tu interior que cualquier reflejo externo parece más real que tu propia voz. Jung decía que los síntomas no deben suprimirse, sino escucharse. No se trata de censurar el deseo, ni de eliminar rituales automáticos como la masturbación. Se trata de explorar qué papel están cumpliendo en tu vida emocional. ¿Qué sensación estás evitando? ¿Qué historia sin resolver estás repitiendo sin darte cuenta? Porque en el fondo, cuando el deseo se convierte en obsesión, ya no estás persiguiendo placer. Estás tratando de construir una identidad a través del reflejo de otro, convenciéndote de que si alguien más te desea, entonces tal vez tú también puedas aceptarte. Pero esa búsqueda externa nunca va a reparar lo que te fue negado internamente. Ninguna imagen, ningún encuentro, ninguna fantasía puede reescribir un abandono que aún no te has permitido nombrar. No se trata de eliminar lo que sientes. Se trata de comprender por qué se vuelve tan intenso justo cuando más te desconectas de ti. ¿Qué parte tuya aún cree que necesita la validación de otro para sentirse real? Porque mientras esa narrativa esté viva, el deseo va a doler más de lo que libera. Cuando no lo entiendes, se transforma en una cadena, y cuando lo haces consciente, puede empezar a abrir puertas en lugar de cerrarlas. El deseo no es tu enemigo, es la voz de tu historia pidiendo ser escuchada, y la obsesión no es una condena. Es el rastro de una parte tuya que fue ignorada y que aún espera cuidado. Ya no se trata de que alguien más venga a rescatarte. Se trata de que seas tú quien regrese, sin armaduras, sin guiones impuestos. Que puedas sentarte contigo sin querer huir, porque cuando entiendes de dónde nace tu necesidad, dejas de depender de que el mundo la resuelva. Y ahí, justo ahí, empieza la verdadera libertad, la de no necesitar otra piel para poder habitar la tuya. No es que estés buscando placer en exceso, es que nunca aprendiste a traducir lo que ocurre dentro de ti cuando algo te conmueve, te sacude o te inquieta. Nadie te mostró cómo leer esas sensaciones. Solo escuchaste que el deseo debía regularse, reprimirse o soltarse, pero rara vez te invitaron a entenderlo. Te hablaron de lo permitido y lo prohibido, de lo aceptable y lo sucio, pero nunca te preguntaron qué emociones estaban intentando expresarse a través de lo que te atrae. Y ahí es donde empieza la confusión. Cuando asumes que el deseo es un destino, en lugar de verlo como una vía de comunicación. No es el estímulo en sí lo que importa, sino lo que tu cuerpo está intentando narrarte desde adentro. Porque el deseo no es una conclusión, es un idioma que aún no sabes cómo leer.
Jung hablaba del proceso de individuación como esa travesía interior donde empiezas a deshacerte de lo que te impusieron, de lo que fingiste para encajar y de lo que absorbiste sin darte cuenta. Pero ese proceso no es cómodo ni lineal. Está cargado de símbolos, de emociones que se contradicen, de imágenes mentales que no encajan con lo que crees que deberías sentir. En medio de todo eso, el deseo sexual no aparece como un obstáculo, sino como una señal más dentro del trayecto. No está ahí para desviarte, sino para confrontarte con lo que aún no comprendes de ti. Cada impulso extraño, cada atracción difícil de explicar, cada pensamiento que insiste, tiene una raíz. Pero si lo primero que haces es callarlo o rechazarlo, dejas intacto el núcleo emocional que lo sostiene. Y eso es lo que provoca la confusión más profunda. Cuando no logras traducir lo que sientes, empiezas a buscar respuestas donde no las hay. Te lanzas a vínculos que prometen intensidad, esperando que eso compense la falta de seguridad que arrastras desde antes. Recurres a la fantasía para intentar reconectar con una parte tuya que nadie sostuvo. Te tocas no por deseo auténtico, sino para desconectarte por un rato de una incomodidad que no sabes nombrar. Y el cuerpo, una vez más, termina siendo el espacio donde intentas reparar lo que no pudiste resolver en palabras. Lo difícil llega después, cuando ya pasó todo y aún no entiendes por qué lo hiciste. Porque lo que dolía no era el deseo, era no saber qué parte de ti lo estaba usando para gritar sin hacer ruido. Jung proponía una forma distinta de mirar lo que aparece en la mente, sin etiquetarlo de inmediato, sin decidir al instante si está bien o mal. Solo observar como quien escucha un idioma nuevo con paciencia. Y eso también se puede aplicar al deseo. Cuando surja una imagen persistente, en lugar de ignorarla o lanzarte a vivirla sin entenderla, tómate un momento para explorarla. Escríbela sin filtros, pero no desde la excitación, sino desde la intención de entenderte. Pregúntate qué parte de esa escena te conmueve. ¿Es lo que ocurre o lo que imaginas que sentirías si sucediera? A veces, lo que realmente te impacta no es lo explícito, sino la emoción escondida en el fondo, esa idea de ser visto, de sentirte necesario, de por fin poder relajarte en otro sin miedo. Hacerle preguntas al deseo no significa negarlo, significa involucrarte con lo que sientes de una forma más honesta. Significa dejar de usar al cuerpo como vía de escape automática y empezar a abrir espacios para escuchar tu mundo emocional sin pánico. Porque muchas veces lo que interpretas como impulso es en realidad una emoción antigua que no supiste reconocer cuando apareció. Es una ausencia que se quedó sin palabras y ahora busca expresarse con imágenes. Y no se resuelve repitiendo escenas ni acumulando experiencias. Se empieza a resolver cuando dejas de correr hacia afuera y te detienes lo suficiente como para notar que en el fondo hay una parte tuya que sigue pidiendo compañía, no de otro, de ti. Cumplir una fantasía no es el fin. Comprender por qué existe, sí, porque cuando algo se repite sin conciencia, deja de ser un deseo y empieza a ser una reacción, un eco automático que te aleja de ti. Ahí comienza el verdadero trabajo emocional, no en reprimir lo que sientes, sino en cuestionar lo que haces con eso. En cultivar una relación contigo donde puedas mirar incluso lo incómodo sin necesidad de huir. Donde cada impulso se convierta en una pista, no en una carga. Porque cuando dejas de actuar por impulso y empiezas a explorar lo que hay detrás, algo cambia. Ya no estás corriendo detrás de sensaciones, estás regresando a ti con más claridad. Quizá nunca lo habías pensado así, pero cada impulso tiene una intención, no siempre para ser vivido tal como se presenta, pero sí para ser escuchado.
El deseo sexual, lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en una entrada directa a lugares de tu historia que habías dejado en silencio. Pero si te limitas a perseguir lo que alivia sin preguntarte por qué lo necesitas, te quedas atrapado en lo inmediato. Lo intenso no siempre es lo profundo. El placer puede calmar, pero solo el entendimiento transforma. Y cuando te permites ver lo que hay debajo de lo que te enciende, te das cuenta de que nunca estuviste roto. Solo habías dejado partes tuyas sin revisar por demasiado tiempo. Lo que persigues a través del sexo muchas veces no es el acto en sí, sino una sensación de pertenencia. Una confirmación silenciosa de que vales, de que estás aquí, de que alguien te reconoce. Pero esa validación no se puede mendigar afuera. Solo aparece cuando dejas de intentar probar tu valor y empiezas a sentirlo por ti mismo. Y en ese momento, el deseo se reconfigura. Ya no es una urgencia que aprieta el pecho, ya no es una sombra que te avergüenza. Se convierte en algo más tranquilo, más nítido, como si al fin entendieras que lo que parecía una obsesión era en realidad una parte tuya pidiendo ser escuchada. Y cuando te permites escucharla sin miedo, sin culpa, algo dentro se reorganiza. El cuerpo sigue sintiendo, pero ya no reacciona como si algo faltara. El deseo sigue apareciendo, pero ahora trae información, no cadenas. Ya no marca carencia, marca dirección. Y esa comprensión no solo transforma tu forma de vivir el placer, transforma tu forma de habitarte, porque en vez de perderte en cada impulso, aprendes a leer lo que estás sintiendo. Y ahí, en ese acto íntimo de traducción interna, empieza algo nuevo, el reencuentro con la parte de ti que siempre estuvo esperando ser reconocida por ti mismo. No estás aquí para silenciar lo que sientes, sino para descubrir lo que intenta mostrarte. Incluso el deseo más confuso tiene algo que enseñarte sobre ti. No lo escondas, no lo enfrentes como enemigo, escúchalo con paciencia, porque a veces lo que más te inquieta no es un exceso, sino una señal de que una parte olvidada de ti está intentando ser vista, por fin, sin miedo.